Bienvenidos. Voy a ir saludando conforme los veo. Hola, Jacqueline. Bonjour. Bonjour, ça va? ¿Todo va bien? Ça va bien. Bienvenida. Bienvenida Leti, bienvenido Milton. Gerardo, bienvenido. Es tu primer café, ¿verdad? Con nosotros. Bienvenido al cafecito. Aquí cerquita del Salvador. Y tenemos a Milton. Hola, un gusto. Mucho gusto. Tenemos a Milton desde Puerto Rico. Y tenemos a Nancy, bienvenida. Nancy, Jacqueline y Leti están aquí en Guatemala. Y entonces, aquí ya ustedes, no sé si conocen a Alex Méndez, él nos apoya de INT Lounge con la parte técnica. Así que si lo silencian, no fui yo. O no sé dónde les aparece, pero fue él. Gracias por sacar el tiempo de estar aquí. Hola Nancy, ya te puedo ver. Y pues un gusto que hayan aceptado la invitación y que estén aquí hoy. Y vamos a ver si alguien más se acerca antes de que empecemos formalmente. ¿Qué tal su semana? ¿Alguien nos quiere contar cómo ha ido su semana? No se amontonen. Bueno, voy yo por ser el novato acá. Okay. Pues todo bien. De hecho, solamente como un par de assignments de interpretación simultánea remota esa semana, pero la verdad que nosotros, no sé cuántos de ustedes trabajan para agencias o quiénes son independientes. Yo por mi caso, yo tengo mi pequeña empresita, entonces yo soy el CEO, el secretario, Eso. el todo. Así que esta que era como mi semana libre, varios correos, varios cobros que a veces el cliente no se recuerda tan a tiempo, entonces hay que estarlos recordando, hacer facturas, hacer cotizaciones, de todo un poco, dándole mantenimiento a los equipos también, que es También. importante porque son un gran activo y si no, pues adiós equipos. Así que sí, realmente como de trabajo en sí, de interpretación, poco, solamente fueron un par de sesiones, pero de todo el trabajo que va como tras bambalinas, muchísimo. Hasta ahora viernes, ya mañana descansar un poquito el fin de. El fin de. Ay, pues gracias por contarnos. Sí, es lo que tú dices es también una inversión en el trabajo, ¿verdad? Ponerse al día con todo lo que va dejando uno cuando está muy ocupado es parte de, ¿verdad? Porque luego no sabes, a veces de la nada una semana se te pone llenísima, ¿no? Entonces hay que estar atentos. Pues gracias por contarnos y voy a darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Tenemos con nosotros al doctor José Miguel Astorga. Él es médico y cirujano graduado de la Universidad Rafael Landívar y se especializó en psiquiatría y salud mental en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y él nos va a hablar del tema de cómo enfrentar el estrés y la ansiedad. Démosle la bienvenida al doctor Astorga. Gracias por haber aceptado la invitación, doctor. Mucho gusto tenerlo aquí en el café bien platicado con traductores e intérpretes de varios países, porque ya no solo es de Guatemala. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es José Miguel Astorga. Pues yo soy de Guatemala. Estoy aquí, pues, con ustedes. Pues tengo el gusto acá de haber sido invitado y, pues, la verdad, pues sí es un gusto para mí hablarles de este tema que, pues, cada vez está cobrando un poquito más de importancia. Pues vamos a ver que nos dejó bastante de qué hablar. Más que todo ahorita que vino pues la pandemia, ¿verdad? Y cada vez cobró un poquito más de importancia. Vamos a ver que se vino una ola pues muy grande, ¿verdad? De enfermedades mentales y cada vez fue tomando más importancia. Y pues vimos, ¿verdad? Que arrasó aquí con una de las principales consultas médicas. Casi que en la consulta médica pues casi que una de cada 5 tenían una comorbilidad en salud mental, ¿verdad? Los fármacos en psiquiatría y salud mental pues arrasaron casi que con comorbilidades pues en trastornos del sueño, ¿verdad? Que es una de las principales que vimos. Todos tenemos
un familiar que padece una enfermedad mental o va a padecer, o algún conocido que tiene una enfermedad mental, una enfermedad de trastornos del sueño, ¿verdad? O va a padecer de ella, ¿verdad? Y pues cada vez vamos a ver que se va a popularizar más de ella, pues sí tenemos que saber pues que cómo acudir a una consulta pues por psicología, psiquiatría, cómo referir o qué pasos a seguir, ¿verdad? Entonces por eso pues creo que cada vez pues, va a ser más importante pues que saber qué hacer con uno de estos, con una patología de estas, ¿verdad? Entonces pues por eso pues me parece a mí pues muy grato pues haber sido invitado pues a esta charla con ustedes. Y pues Gracias, doctor. Y pues, antes de que inicie su presentación, por cierto, está muy interesante, lo más importante que le preguntamos a los invitados aquí es, ¿cómo toma su café? Ay, pues mire, con lástima hoy estoy tomando té, hombre, porque no tengo cafecito, pero aquí con compañía de ustedes, pero me quedé sin café. Pero entonces lo tomo sin azúcar y aquí cargado, pero hoy en compañía de ustedes voy a tomar té, lastimosamente. Ah, bueno, doctor. Bueno, se lo perdonamos Pero porque al perdonen, invitado le ahí, perdonamos muchas todo, pero ya disculpas. sabemos cómo lo... Perdón. Pero cargadito y que sea de Huehuetenango lo tomo. Ah, de huehue. Ah, bueno, está De bien, huevo. sí. Entonces, gracias, doctor. Y ahora, pues, el micrófono es todo suyo para escuchar. Muchas gracias. Entonces voy a compartir aquí una presentación. ¿Ya se ve la presentación? Todavía no, doctor. Ahora lo acabo de poner como coanfitrión para que no tenga ningún problema. ¿Me avisan? Sí, ya está como coanfitrión, pero todavía no vemos la presentación. Vamos a ver. Ya, ¿Ya la doctor, acabé? ya lo podemos ver. Va. Entonces, vamos a empezar primero por esto, ¿verdad? Quisiera iniciar, pues, porque el sistema nervioso central, no sé si se ve el cursor. Sí lo vemos, doctor. Ah, el sistema nervioso central, ¿verdad? Que es el cerebro, ¿verdad? Y todas las estructuras. Tienen una comunicación con el sistema endocrino, que son las hormonas, y con las interleuquinas, que es el sistema inmune. ¿Qué significa esto? Significa que hay una relación, una comunicación. Esto significa que las hormonas y las defensas, ¿verdad? Se están tocando todo el tiempo. Significa que el cerebro habla con las hormonas y con las defensas. Significa que el cerebro está conectado con las defensas y con las hormonas. Entonces, tenemos que llamar a las enfermedades, pues, como son. Muchas veces nosotros decimos, ah, no, es que yo soy gordito. Ah, pues no, no es cierto, ¿verdad? Las enfermedades, pues hay que llamarlas como son. Pues la obesidad es una enfermedad. No, yo soy gordito. No, no es cierto. Es una enfermedad, lo decía, es una enfermedad. Ah, no, es que yo tengo acné porque soy joven o soy adolescente. No, pues el acné es una enfermedad. Entonces, la depresión también es una enfermedad. Entonces, no, es que yo soy un poquito triste, yo soy tristón. Pues, no, pues tenemos que ver la enfermedad como la depresión, una enfermedad como tal, ¿verdad? La ansiedad es una enfermedad. Y ahora vamos a ver que la depresión ya se está viendo como una inflamación crónica, ¿verdad? Y es un estado inflamatorio persistente. Así como la obesidad es una enfermedad inflamatoria persistente y la diabetes es una enfermedad inflamatoria persistente. Entonces, este término
se acuñó como psicoinmunoneuroendocrinología. ¿Qué es esto, verdad? ¿Qué es el sistema que está interconectado? Sistema nervioso, hormonal e inmune, conectado todo, ¿verdad? Quiere decir que el cerebro, pues también se puede inflamar, como todos los órganos del cuerpo. Entonces, el ojo, el páncreas, el hígado, todo se puede inflamar, incluso el cerebro, ¿verdad? Entonces, desde la década de los 70, pues ya se sabía, pero pues más o menos hasta 1900, pues desde el 2017 ya se empezó a tomar ya pues más en serio y ya empezó a tomar más forma cuando se empezó a ver lo del microbioma. Y entonces, ¿qué se empezó a ver? Se empezó a ver que el cerebro, por ejemplo, con lo que nosotros empezamos a comer, ya como empezó a ver, por ejemplo, con las comidas ultraprocesadas, y empezaba a tener una cascada inflamatoria más persistente. Pues vamos a ver a qué se refiere esto. Nosotros no estamos diseñados para el mundo moderno. Por ejemplo, no estamos diseñados para comer comida ultraprocesada. No estamos diseñados para comer comida, por ejemplo, comida rápida. Cuando nosotros empezamos a comer comida rápida, o no estamos diseñados para estar automedicándonos con antibióticos o tomando inhibidores de bomba como el lansoprazol sin indicación médica, cuando nosotros empezamos con esto, la microbiota o la flora intestinal, que se la llamaba antes, empieza a modificarse. Al modificarse esto, eso es la flora intestinal, se la llamaba antes, que es la microbiota, empieza a haber un cambio y se modifica el pH, y entonces empezamos a ver que la absorción de los alimentos no empieza a ser igual y empiezan a haber cascadas de inflamación y empiezan a haber más enfermedades de la nueva era. Entonces los mecanismos por los cuales nosotros tenemos un equilibrio empiezan a perderse. El sistema inmune también empieza a alterarse. Afectan interacciones, ¿verdad? De nuestra salud emocional. Entonces empiezan a haber enfermedades cada vez más comunes. ¿Por qué ahora vemos que hay más riesgo vascular, hay más obesidad, más depresión, más ansiedad? Enfermedades como el autismo hay un aumento, más reportes, ¿verdad? Y nos damos cuenta que cada vez hay más reportes de estos tipos de enfermedades. Pues ahora pues le dicen enfermedades de la nueva era, ¿verdad? Pero nos estamos dando cuenta, hay autores, por ejemplo, como Antonio Damasio, que dice, el cerebro humano no está diseñado para el mundo moderno, ¿verdad? Dicen que vamos en contra de la evolución. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, y nos damos cuenta que es el estrés. Entonces, el estrés no simplemente es estar nervioso. Pues, ¿qué es el estrés? El estrés es salir, por ejemplo, de una zona de homeostasis. Por ejemplo, la obesidad. Al momento de tener más obesidad, nuestra inmunidad cambia. Entonces deja de ser una inmunidad que se refiere a nuestra inmunidad o las células de las defensas. Ya no es igual. Nuestras defensas empiezan a dejar de atacar a las bacterias, sino que empiezan a atacarnos a nosotros mismos. Se vuelve una inmunidad o unas defensas más alérgicas, como vemos en este estado, ¿verdad? Entre más obesidad, tenemos más apnea del sueño, dormimos menos, y hay un síndrome metabólico cardiovascular. Pero también si tenemos más obesidad, empezamos a tener cascadas del cortisol, y el cortisol es un desencadenante de algo que se llama noradrenalina, y la noradrenalina son hormonas de estrés, la resistencia a la insulina, diabetes, enfermedades también metabólicas degenerativas, ¿verdad? Pero también lo que habíamos visto anteriormente, que se llaman interleuquinas, ¿verdad? O las defensas. Y las defensas o autoinmunidad, que ya vemos de acá, y alergias, ¿verdad? Que aquí vamos a ver desde acá para acá, que es lo mismo, ¿verdad?
y hay aumento de las enfermedades psiquiátricas, de las que más vemos, por ejemplo, la ansiedad y la depresión. Y vamos a ver que todo está desencadenado desde los factores ambientales o estresantes. Pero también vemos que también hay una clara, hay un claro desencadenante como factores genéticos. Vamos a ver que también hay un equilibrio entre factores de estrógenos y testosterona. ¿Por qué es importante esto? Este equilibrio. Nosotros sabemos que la obesidad, antes sabíamos que el adipocito es la célula grasa. La célula grasa también es captador, receptor y envía hormonas, ¿verdad? El adipocito también envía hormonas y es captador y receptor de hormonas, produce hormonas. El adipocito manda testosterona y estrógeno. Entonces también, hasta cierto punto, es un productor de hormona. Entonces también tenemos que saber que se mete en el juego hormonal y también entre el equilibrio del microbioma. Entonces, el estrés que nosotros vivimos también en nuestra infancia también es acumulativo, ¿verdad? No, el estrés no se va porque yo hoy me relajé, hoy no hice nada. El estrés también es acumulativo. O sea, el estrés que nosotros vivimos durante nuestra infancia se acumula y nos va afectando. Esta imagen es bien importante. Entonces, es un poquito, aquí cuando nosotros vemos al ratón que está viendo la fresa y al gato, lo que significa esto es que nosotros podemos ver implicado en nuestra respuesta social. Nosotros podemos ver, hasta en nuestra respuesta social, que nosotros podemos ver un estímulo, como ver a la fresa. Nosotros podemos ver estímulos que se llaman estímulos desproporcionados. Nosotros podemos ver el mensaje que sea una fresa y reaccionar, y nuestro cuerpo reacciona como que viera al gato. Significa que nosotros vemos un estímulo, pero respondemos de forma desproporcionada. Y nuestro estrés físico o emocional puede ver un estímulo pequeño y reaccionar de forma desproporcionada a otro estímulo, ¿verdad? Son estímulos, el cual son un estímulo pequeño y yo reacciono de una forma totalmente desproporcionada. ¿Qué significa esto? Yo veo un estímulo pequeño. Por ejemplo, voy en el carro, en el tráfico, y veo una moto, pero mi acción en el cuerpo es una taquicardia y un choque de estrés, y mi presión arterial se eleva, y tengo un ataque de ansiedad y me tengo que llevar al hospital. Significa que el estrés social, que esto me responde como un ataque de ansiedad, me lleva y me tiene un costos significativamente altos, como un ataque de estrés, un ataque de pánico, ¿verdad? Llevándome a respuestas pues muy caras, ¿verdad? O respuestas en las cuales pueden llevar a tener peligros en mi vida, ¿verdad? Por ejemplo, llevándome a llevar a una emergencia de un hospital o cosas así, o llevándome a disminuir la calidad de mi vida, ¿verdad? Esto también repercute en mi calidad de vida o mi respuesta inmunitaria o bajar mis defensas, ¿verdad? Vamos a ver que el estrés también viene perseguido por otros tipos de afecciones. Por ejemplo, cada vez vemos que el consumo de sustancias, las drogas, el alcohol, van a ser más, por decirlo de esa manera, necesario. Yo tengo que consumir ese tipo de sustancias, ¿verdad? Para poder disminuir el estrés ambiental, ¿verdad? Y esto me va a llevar a más enfermedades. Entonces vamos a ver que en la sociedad va a ser más frecuente este tipo de consumo de sustancias para poder manejar de una mejor manera el estrés. Mal manejado, de hecho, ¿verdad? Pero es más frecuente. Pues la psicoinmunoendocrinología cada vez va a ser está tomando un poquito más de fuerza, pues esto lo podemos ver, ¿verdad? Bueno, esta imagen es bien importante porque vamos a ver cómo los soportes, ¿verdad? Van a ser adecuados, porque no todo en esta vida va a ser medicamento, ¿sí? Podemos ver cómo los soportes, ¿verdad? Las relaciones
de amistad, de pareja, el soporte familiar, es importantísimo, ¿verdad? También la teoría de la inflamación, pero también el cortisol viene desde, por ejemplo, de vista hormonal, y cómo va a inflamar regiones del cerebro, ¿verdad? Y cómo todo se va a, las regiones de los elementos, por ejemplo, ambientales, repercuten a nivel del organismo. Ok, vamos a ver, esto fue un estudio en el cual se realizó, en el cual vieron que en unos ratones, y vieron cómo unos ratones en los cuales se experimentaron, hicieron un CUS, se llama Chronic Unpredictable Stress. Los agarraron unos ratoncitos y los empezaron a estresar de una forma crónica e impredecible, y se dieron cuenta que al cabo de 28 días, estos ratones a corto plazo y otros a largo plazo, el estrés los podía dañar. Y todo el mundo sabe que el estrés es malo y que el estrés pues nos va a dañar. Pero hasta hace este estudio nos dieron cuenta de cómo era que nos hacía. Cómo era que nos hacía un daño hasta cierto punto reversible y hasta cierto punto irreversible. Y pues este fue el estudio que lo demostró. Y fue en esta región de la glía hipocampal. Entonces, estos fueron los ratoncitos, ¿verdad? Y se dan cuenta en esta región del cerebro cómo fue que el ratoncito se volvió irreversiblemente dañado. Pues nos damos cuenta acá, no sé si lo logran ver, pero que hay un estudio del cerebro, los cortes del cerebro, dañado irreversiblemente, ¿verdad? Secundario al estrés. Pues todo el mundo sabemos que el estrés es malo, pero aquí lo logramos ver, el ratón inflamado crónicamente, después de 7 días, después de 28 días, cuando ya se ve el corte, posteriormente, ¿verdad? Entonces, esto es lo que sucede, 7 días, 28 días, y cuando ya el corte es 28 días, después cuando se deja descansar y posteriormente cuando se vuelve a estresar, el pobre ratoncito pues ya no es reversible, ¿verdad? Esto es lo que quiere decir este estudio, ¿verdad? Entonces, hay una similitud, ¿verdad?, entre el sistema nervioso y el sistema inmune, ¿verdad? El sistema inmune es el sistema de las defensas, ¿sí? El sistema inmunitario, el sistema de las células que son de las defensas. El sistema inmunitario y el sistema nervioso central, los dos reconocen lo ajeno, los dos tienen aprendizaje, los dos tienen memoria, crean tolerancia y son idénticos. ¿Qué significa? Que las defensas aprenden, las defensas tienen memoria, las defensas toleran, pero el cerebro también aprende, el cerebro también crea memoria y también tolera. Estas son algunas funciones en las cuales se parecen, ¿verdad?, de las hormonas. Por eso es que el cerebro, las hormonas y las defensas se parecen mucho al cerebro. Por eso es que se relaciona PINE, que es las hormonas, las defensas y el cerebro. Por eso es que se tocan los tres. Bueno, esta diapositiva lo que quiere ver son nuestras relaciones ante las alarmas, el estado de resiliencia y el ser exhausto, ¿verdad? Entonces, si un metal nosotros lo empezamos a moldear, lo empezamos a doblar, llega un momento donde tiene resiliencia o adaptación. Pero va a haber tanto que en algún momento se va a cansar y un momento se va a romper. Lo mismo sucede con las defensas, lo mismo sucede con las hormonas y lo mismo con el cerebro, ¿verdad? Con las tres regiones. A eso se refieren, en eso también se parecen, ¿verdad? Ok. Esas son las teorías de la respuesta ante el estrés, ¿verdad? La respuesta del estrés, tanto se adapta, pero también tanto se puede gastar. Ok, entonces, ¿por qué las tres regiones? Porque nosotros vamos a tener este mecanismo. ¿Qué significa?
hay un estado que se llama el estado de excitación. Vamos a ver. ¿Qué pasa con el estado de excitación? Si nosotros venimos, tenemos un estado de excitación, podemos caminar hacia un lugar, hacia acá. Pero también podemos caminar hacia acá, hacia el miedo. Si nosotros tenemos un estado de irritación, podemos ir hacia acá, hacia pelear. Pero también hacia el estado de depresión. ¿Okay? Si nosotros venimos y peleamos, como que fuera una válvula de presión, liberamos la presión y regresamos a nuestro estado, pues, de relajación y descomprimimos la presión. Pero si nosotros venimos hacia el estado de miedo, huimos y regresamos acá. Y estamos en un estado de expresión y estamos en un estado de equilibrio. Ese es el equilibrio o la homeostasis. Pero ¿qué sucede si nuestro estado se satura y colapsa, como vimos en la diapositiva anterior? Llega a un estado de hipervigilancia. Puede caminar hacia acá. Y si se satura, hacia acá. O hacia acá, que es lo que vimos, por ejemplo, 2019, 2020. Y muchos llegamos acá o acá. Fue muy frecuente ver esto. En el estado, por ejemplo, de que vimos un estado global de pánico y de ansiedad y pánico, por ejemplo, en las personas cuando vimos que saturaron los supermercados y vino los acaparadores y pues un estado de ansiedad y pánico crónico, ¿verdad? En las personas, ¿verdad? Con la pandemia. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en este estado de hipervigilancia? Es, por ejemplo, hiperescrutinio ambiental, estar vigilando a todo lado, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros venimos y este estado se mantiene? Llega al estado de estar exhaustos, depresión crónica, de cansancio crónico y también acá, famoso síndrome de burnout, ¿verdad? Muy famoso, ¿verdad? No sé si alguien lo habrá escuchado. El síndrome de burnout fue muy famoso, por ejemplo, en Corea, ¿verdad? Y de hecho es muy famoso también en la vida moderna. ¿Quién no conoce a alguien que tiene el síndrome de burnout, verdad? Entonces, uno de los grandes objetivos es encontrarlo y frenarlo justamente acá. Nosotros sabemos que en las neuronas hay estimulación, excitación, irritación, pero también puede haber atrofia y muertes, ¿verdad? De las neuronas. Entonces, el objetivo es detectarlo y frenarlo antes de que camine de aquí para acá. Y instaurar factores de protección antes de que camine, ¿verdad? Y detenerlo. Justamente acá. ¿Sí? Ahora, las emociones, nosotros tenemos que tener en consideración que las emociones no son buenas ni no son malas. Las emociones son necesarias. Son necesarias para poder sobrevivir. Muchas personas creen que el enojo es malo, ¿verdad? Pero no, pues no es malo, ¿verdad? No, pues es necesario. Nosotros tenemos el enojo como algo bueno, ¿verdad? El miedo, pues es bueno, ¿verdad? Esa es una respuesta. Pero hay distinciones entre miedo y pánico. El pánico es una respuesta exagerada. El miedo es necesario. Entonces, yo tengo que tener miedo, pues, para poder sobrevivir. Pero cuando pasa de miedo a pánico, pues ya es algo anómalo, ¿verdad? Hay el error de Descartes y el error de Aristóteles son dos libros muy buenos. Primero, el error de Descartes de Antonio Damasio, muy bueno. Dice que el cerebro humano no está diseñado para el mundo moderno. Posteriormente, alguien escribe el error de Aristóteles, también muy bueno. Dice que el hombre, el ser humano, no es el animal racional. El ser humano no es el ser humano no es racional. El ser humano sigue siendo primitivo, ¿verdad? Nosotros creemos que somos racionales, pero no es cierto, no somos racionales. Seguimos siendo primitivos. Vamos a ver por qué. Bueno, esas son diferencias. Realmente es un poquito cargada la diapositiva, pero tenemos que saber que miedo y pánico no es lo mismo.
Miedo, pues, es una reacción realmente, pues, muy natural, ¿verdad? Realmente es una emoción completamente natural, mientras que pánico ya es anómala, ¿verdad? Ya es patológica, latidos de corazón rápida, taquicardia, dolor de pecho, estómago, dificultad respiratoria, ¿verdad? Entonces, esto, pues, realmente tenemos que saber. Miedo natural, mientras pánico ya es anómala. Voy a pasarla. Ok. Vamos a saber que fue bien importante ante el COVID. Entonces, vamos a caminarla rápido y pues vamos a saber qué pasa en estas regiones. Lóbulo frontal, pues le llamamos el lóbulo ejecutivo. Aquí, en este lóbulo, vamos a verla con más detenimiento más adelante. Aquí tenemos las emociones, mientras que aquí tenemos las regiones, pues, más primitivas, ¿verdad? Okay. Entonces, vamos a ver. En el lóbulo que vimos posterior están las pulsiones básicas, mientras que la cognición, el afecto en el central y en el lóbulo frontal las ejecutivas. Ok, más o menos así, ¿verdad? Ok, entonces vamos a verlas. Como hablamos, entonces vamos a ver. En esta región que nosotros tenemos, las regiones es lóbulo frontal, ¿verdad? Las regiones, el lóbulo ejecutivo. Aquí tenemos una región para recibir el placer. Okay. Vamos a verlas. En estas regiones tenemos que ver dónde se localizan. ¿Ok? Y vamos a ver por qué. Ok. Entonces, quiero que veamos ciertas regiones. Ok. Cuando nosotros miramos el lóbulo frontal, nosotros vemos esto. En esta región que nosotros tenemos el freno, ¿sí? Nos sirve para frenar. Este lóbulo ejecutivo, que nosotros lo llamamos de esa manera, es lo que nos sirve para saber qué cosas frenamos y qué cosas hacemos. En el lóbulo, en este que está de color morado o lila, es donde nosotros tenemos algunas emociones, sentimientos, ¿verdad? Y aquí en rojo, las más primitivas. Ok. Cuando nosotros vemos en esta región de acá, vamos a ver esta región de la corteza. La corteza o la cáscara, ¿verdad? Que es una región cortical o de corteza. Okay. Cuando nosotros hablamos del cortisol, hablamos de esta región de acá que segrega cortisol, ¿verdad? Okay. Nosotros tenemos varios tipos de estados de ánimo. Un estado de ánimo que va hacia arriba y un estado de ánimo que va hacia abajo. Hacia arriba, el rojo, hacia abajo, el morado. Cuando nosotros vemos un estado de ánimo que va hacia abajo, vamos a ver regiones del cerebro que se pueden inflamar. Sueño, apetito, culpa, humor, fatiga. Y cuando estas se inflaman, nos crea esto. Humor deprimido, apatía, cambios de apetito, perturbaciones del sueño, agitación, fatiga, inutilidad, disfunciones ejecutivas e ideación suicida. Ok. Pero también podemos ver otras regiones que me pueden llevar hacia arriba. Disminución del sueño, humor, pensamientos acelerados, agitación motora, y me pueden llevar hacia arriba. Ok. Podemos ver que nosotros también, cuando nos tiramos hacia arriba o hacia abajo,
podemos desencadenar algún tipo de reacciones en la piel. Okay. Vamos a ver esto. En este lóbulo, que es el lóbulo frontal, nosotros tenemos esto: ira, culpa, miedo, duda, enojo, sueño, apetito, sexualidad, tristeza, vacía, algo que se llama overthinking o stop-thinking behavior, impulsividad y agresividad. Si esta región del cerebro se bloquea, es donde está el lóbulo ejecutivo o el lóbulo frontal, que es el freno. Si se bloquea, yo me quedo sin freno o sin el angelito. Si esta región no se siente, si se bloquea, pues el freno se me va. Si se nos va el freno, pues a muchas personas se nos puede ir el freno. Entonces, al momento de que el freno se va, es porque se bloquea esta región del lóbulo frontal. Cuando el freno se ha ido, es porque una región se bloquea. Esta región que se ha bloqueado es porque una sustancia que se llama dopamina, que sirve para que nosotros sintamos placer, se produce en exceso y hace que no sintamos placer. La dopamina nosotros la producimos pues habitualmente, pero si nosotros dejamos de producirla, ya no sentimos placer. Entonces, en esta región se llama núcleo accumbens, no sentimos tanto, ya no sentimos placer, y ahora ya no vemos la depresión. La depresión ya no se mira como tristeza. La depresión se mira como incapacidad para sentir placer. Y ansiedad, no como estar nervioso. Ansiedad es incapacidad para estar tranquilo o ansiedad para encontrar paz. Porque la región para donde la dopamina se debe de localizar está bloqueada. Antes de haberse llamado dopamina, se llamó noradrenalina. La noradrenalina es el precursor de la dopamina. Y la noradrenalina viene, se vuelve dopamina y bloquea la región para sentir placer. Y bloquea la región para que yo sienta placer y bloquea la región y bloquea la región que es el freno. Entonces es una cascada: noradrenalina, dopamina, y placer y también freno, ¿verdad? Y la noradrenalina significa que yo tuve estrés repetido a lo largo de la vida, ¿verdad? Entonces muchas veces hemos tenido estrés acumulado a lo largo de la vida. Entonces, hemos tenido estrés acumulado a lo largo de la vida, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el estrés, por ejemplo, de haber vivido en la pandemia, ¿verdad? Estrés de estar encerrados todo el tiempo, o no solo eso, ¿verdad? El estrés de tener la presión alta, el azúcar alta. Por ejemplo, si los vasos sanguíneos tienen estrés, o sea, los vasos sanguíneos tengo la presión alta, esto aumenta algo que se llama el cortisol, que hablamos anteriormente, o el azúcar elevado, genera noradrenalina. Vulgarmente le decimos adrenalina, ¿verdad? Aumenta la dopamina y aumenta esta región. Aquí pues también hay una región donde sentimos las emociones. Entonces, si esta región se inflama, nosotros dejamos de sentir amor, cariño, ¿verdad? Entonces ya no sentimos esto. Entonces empezamos a sentir solamente ansiedad todo el tiempo o miedo todo el tiempo. Entonces la amígdala del hipocampo, que es algo que hace que nosotros sintamos amor, cariño, ya no siente esto, solo siente peligro todo el tiempo. Entonces estamos todo el tiempo sintiendo peligro, pip, 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 como un escáner sintiendo peligro. Y abajo de esto empezamos a sentir todo el tiempo. Son solo dos núcleos, uno que busca sueño y apetito. Entonces dejamos de dormir
Entonces solo dormimos, despertamos. Y abajo de esto, a la par justamente del núcleo del sueño, está el núcleo del apetito. Entonces hay alteraciones del sueño y del apetito, ¿verdad? Y de este lado empiezan otras seis necesidades básicas. Necesidad del sueño, como hablamos. Yo solo duermo, despierto, se altera. Entonces empieza ciclo sueño-vigilia, se altera. Solo duermo, despierto. Y al otro día estoy más cansado que cuando me fui a dormir. Entonces es complicado, pero empieza el clásico, duermo, pero no descanso. Y al otro día estoy más cansado que cuando me fui a dormir. Y empiezo con dolor de cabeza, dolor de cuello, dolor de espalda. Empieza la pensadera, ¿verdad? Antes de dormir. Empiezo con dolor de cuello, dolor de espalda, dolor de cabeza. Mi atención y mi concentración no me funcionan. Tengo olvidos de tontos, que donde dejé las llaves, donde dejé el teléfono. Estoy más enojón, estoy más llorón. Apetito empieza a alterarse. Hay personas que que empiezan a alterar el apetito, no comen o comen por impulsividad, empieza los atracones, ¿verdad? Los trastornos por atracón, o como y no disfruto lo que como y de repente pego atracones de comida y empiezan, por ejemplo, las adicciones a los carbohidratos simples y el atracón por carbohidrato simple. Reproductividad, aquí hay 3. Sexual, pues se altera, ¿verdad? Otro se llama rol de género. Este se refiere a que ya no me dan ganas de bañarme, vestirme, cambiarme. Pues me baño pues porque me tengo que bañar, no porque me genere placer. El otro se llama rol de crianza. Ya no me dan ganas de abrazar a las personas que amo o personas que quiero, ¿verdad? Solo pues me siento como frío o sin amor, sin cariño. Solo estoy más irritable. El otro se llama evacuatorio y hay alteración gastrointestinal. De hecho, se llama el eje intestino-cerebro. Hay alteraciones gastrointestinales. Pertenencia. Me aíslo de las personas que quiero, de mi especie, mi manada, mi familia. Lucha, huida. Estoy más llorón o más enojado. Eso lo vamos a ver ahorita con más detenimiento. Entonces, el lóbulo frontal, que ya habíamos hablado, es el freno, es el lóbulo ejecutivo, el mediador de las emociones, la conducta y la represión, o es el bloqueo del freno, se nos va. El hipocampo, que es la amígdala cerebral, las emociones, y es el núcleo del sueño y del apetito, y el giro del cíngulo. Entonces, es la región para que yo sienta conexión con las personas. Entonces, lo vemos de esta manera. El lóbulo occipital. Bueno, vamos a ver los instintos que se nos pueden afectar. Reposo, como hablamos. Hay alteraciones del sueño. Por ejemplo, el sueño no reparador, el despertar, el insomnio, pesadillas. Por ejemplo, la pensadera nocturna, dormirme y empezar a pensar en la noche y despertarme y no estar, no poder dormir o no conciliar el sueño. Alimentación. De hecho, empieza a alterar, comer sin apetito, falta de apetito. No tener apetito, pero comer por ansiedad. Aumento de la dieta, pero en carbohidratos simples, como formas desordenadas del alimento. De hecho, hay muchos que pierden peso, pero también hay el aumento de peso o la comida por atracones. Y de hecho, empieza que es la culpa, ¿verdad? Por el atracón, ¿verdad? Y aquí vamos a ver que hay, por ejemplo, muchos desórdenes alimenticios. Y ahora se han visto muchos trastornos alimenticios. De hecho, fue bien frecuente en la pandemia, al menos en mi país, que las motos repartidoras de comida se fueron para arriba, ¿verdad? Y los atracones por carbohidratos simples durante la pandemia. Fue uno de los principales problemas con el aumento de peso durante la pandemia. Por ansiedad, la comida por ansiedad, los carbohidratos simples por la ansiedad, fue uno de los factores más importantes en el aumento de peso, ¿verdad? No sé, en
en sus países cómo estuvo esto, ¿verdad? Pero al menos en mi país sí fue uno de los principales problemas en la pandemia. El reproductivo, pues también no, cuando hablamos del reproductivo no es simplemente sexualidad, no es simplemente lo sexual, ¿verdad? Sino que se divide en tres. Obviamente, pues el sexual, ¿verdad? El deseo sexual y la libido, pues también tiende a disminuir. Pero también el rol de género que se refiere a las ganas de sentirme atractivo, bañarme, vestirme, arreglarme, ¿verdad? Sentirme una especie deseada, ¿verdad? También disminuye. Esto es algo bien instintivo, ¿verdad? Ya no me dan ganas de sentirme un espécimen atractivo. Y el rol de crianza. Puede ser hacia arriba, puede ser hacia abajo, por ejemplo, las personas que están abajo, con mis hijos, mis sobrinos, ¿verdad? O hacia arriba, por ejemplo, papá, mamá, o venir a abrazarlos y sentir cariño. Y muchas veces se mira, por ejemplo, que estoy a la par de ellos, pero de dónde estoy. No solo estoy a la par, pero no me siento integrado, ¿verdad? Esto pasa, por ejemplo, muchas veces que estoy a la par de mi familia, pero cada quien está en su mundo. Y esta es una especie de interconexión. La falta de placer al desempeñar cualquier tipo de estos roles, ¿verdad? El evacuatorio, pues, de hecho es bien importante porque hay un eje que se llama eje intestino-cerebro. En el eje intestino-cerebro se relaciona, por ejemplo, es muy frecuente, casi que el 87%, en una revista salió que casi que el 87% de las personas que tienen depresión o ansiedad tienen alguna repercusión a nivel gastrointestinal. Por ejemplo, el síndrome de colon irritable es uno de ellos, la gastritis nerviosa o la enfermedad de reflujo gastroesofágico. O el síndrome de colon espástico también se refieren a él. Pero las actividades, por ejemplo, de nivel del intestino, y cada vez está más mencionado los suplementos, por ejemplo, como los probióticos. Y se ha visto que los probióticos lo que hacen es reincorporar y reestructurar la microbiota o el microbioma, y incluso los antidepresivos reestructuran y reordenan esto, ¿verdad? Entonces, cada vez se ha visto que hay más serotonina a nivel intestinal que en el mismo cerebro. Entonces, es súper interesante esto, ¿verdad? Entonces, cada vez ha visto, este es uno de los ejes más importantes y los síntomas más importantes que ven los pacientes, ¿verdad? La pertenencia, va. Junto con vamos a ver que esto es un comportamiento muy instintivo, muy animal. Había un artículo que se llamaba Feeling Panic and Depression, que las gacelas no sienten depresión, ¿no? El pánico y depresión. Decía que las gacelas cuando están inflamaditas de una patita o están viejitas, se separaban de la manada para morirse solitas, ¿verdad? Y esto no era porque fueran buenas, sino que era para que sobreviviera la manada. Y era porque la gacela, para no comerse, la comían los más jóvenes, o porque si un depredador se le iba a comer, se la comiera a ella y no al resto de la manada. Incluso también se habían visto que los perros cuando se van a morir se separan y se mueren solitos. Entonces, esto también pasa, por ejemplo, cuando nosotros nos sentimos mal y nos aislamos de la familia y no queremos ver a nadie, somos intolerantes ante la sociedad, ¿verdad? O ante nuestra familia, o ante nuestra especie o nuestra manada, ¿verdad? O nuestra familia, nuestra sociedad. O nos llaman y no queremos ver a nadie. Entonces, nosotros nos aparece un instinto, que es un instinto de extinción. Es como la gacela que se quiere extinguir, ¿verdad? Se llama aislamiento social, miedo social, ¿verdad? Entonces nos baja el instinto de pertenencia. Y el otro se llama lucha-huida. Y es el que vimos en The Light of Light, ¿verdad?
Entonces nos aparece un tigre gigante. Entonces lo atacamos o huimos. Entonces lucha, estamos más peleoneros y lo atacamos, huida, salimos corriendo. Entonces actualmente pues ya no hay tigres, ¿verdad? Solo hay un montón de tigres al mismo tiempo, chiquititos, ¿verdad? Uno se llama economía, uno se llama familia, uno se llama presión social, uno se llama COVID, uno se llama... Pues, y todos los tigres nos atacan al mismo tiempo, ¿verdad? Y inflaman el sistema. Lucha, pues peleo por todo, pues, otro me enfado, otro pues remato de forma agresiva, pierdo el control, ira, huida, lloro, pues evado, escapo, me da un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué hacer? Pues lo que habíamos hablado, ¿verdad? ¿Qué hacer? Pues obviamente, cuando nuestras medidas ya no son suficientes para que no camine hacia acá, sino que está acá y está bajando, pues ya es forma de tomar pues, cartas en el asunto. Y la depresión, como vimos, ya no se requiere, ya no estamos hablando de estar triste, sino que depresión es incapacidad para disfrutar la vida, y de ansiedad es no, incapacidad para estar tranquilo, porque lo que estamos viendo ya es un término como tal, una patología inflamatoria persistente. Lo que estamos viendo es esto: disminución dopaminérgica, anedonia, que es discapacidad para disfrutar la vida o discapacidad para sentir placer. Entonces, lo que estamos viendo, por ejemplo, ya son todos estos: anorexia, que es disminución del apetito, ¿verdad? Alteraciones del sueño, estado de ánimo deprimido, pues ansiedad, pues ya, pues, obviamente ansiedad, ¿verdad? Hipercolesterolemia. Y lo que habíamos hablado, inhibición celular de la inmunidad. Y aquí ya habíamos hablado, por eso les había hablado de la inmunidad o de la disminución de la capacidad para que las defensas sean efectivas, ¿verdad? O que mis defensas ya no pueden atacar a los bichos invasores, ¿verdad? Ya mis defensas son malas. Entonces ya vemos la depresión como un todo, ¿verdad? Disminución de la motivación. Entonces, depresión ya es un todo, ¿verdad? Entonces ya vemos las enfermedades psiquiátricas ya como un poquito más globales, ¿verdad? Y ya vemos las alteraciones de la memoria y del sueño. Entonces ya estamos viendo aquí ya un colapso casi, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Fármacos, psicoeducación, terapia. Okay. Los tipos de terapia, pues hay muchas, ¿verdad? Pues vamos a ver un esquema de terapias pues muy grande, ¿verdad? Casi que pues para todos los gustos que pueden haber. Hay muchas terapias realmente las que a mí me gustan serían, yo estoy muy tirado para acá, pero pues hay personas que les gustan un poquito más para acá. Pues ahí sí que las que a las personas les guste, estas son todas las variedades que podemos encontrar, ¿verdad? Es dependiendo del paciente, dependiendo de cada quien, ¿verdad? Casi que tenemos todas estas. Hay muchísimas terapias, ¿verdad? Eso es el tipo de terapia. La rehabilitación de la sociedad. Las terapias tenemos que saber cómo reestructurar, ¿verdad? Cómo reestructurar. Los tests son muy buenos para ver de qué tenemos, qué carecemos y cómo reestructurar, ¿verdad? Entonces, los test ejecutivos son muy buenos para saber las áreas cognitivas del paciente, de qué carece el paciente y cómo reestructurar, ¿verdad? Ok, esta es una, me pareció esta imagen muy bonita, ¿verdad? Para los ataques de ansiedad. Esto es bien práctico y bien bonito. Porque para los ataques de pánico, esta imagen pues, la encontré, está bien bonita, y había una técnica bien sencilla para ver y para hacer, ¿verdad? Y son, hablaba de los ataques de pánico y de una técnica sencillita para tomar en cuenta, que era el 5, 4, 3, 2, 1, ¿verdad? Bien sencilla para tomar,
para explicar. Pero cuando ya no, pues ya no me sirve, pues sí, ya sería para medicar y para buscar un profesional, ¿va? Y podemos instruir a las personas de que es un ataque de pánico, ¿no? Es bien sencilla para tomar en cuenta y para ver como una medida estándar para decirle al paciente qué puede hacer para ver. 5 cosas de ver, 4 cosas de tocar, 3 cosas de escuchar, 2 cosas de oler, una cosa de probar, ¿verdad? Esas 5, 4, 3, 2, está muy sencilla, está en el internet y le podemos ver. Y para instruirle qué es un ataque de pánico, ¿verdad? Pues, recomendaciones, pues obviamente, pues dormir bien, higiene del sueño, siempre higiene del sueño está, nunca pasa de moda, siempre están dentro de las educaciones, ¿verdad? El higiene del sueño va a ir bien, tiene que decirse bien antes de medicar con un fármaco para dormir, ¿verdad? Tener mucha higiene del sueño. Las higienes, por ejemplo, de comer bien, hacer ejercicio, dormir bien y el higiene en los medios que tenemos que tener ahorita más que todo, pues ahora que tenemos una nueva vida con la pandemia, ¿verdad? Y pues esto podría decirles por ahora, ¿verdad? Siempre cuando ya colapsamos con esto y tenemos que referir a un profesional, pues siempre pues no está de más la terapia pues con psicología y psiquiatría, ¿verdad? Eso pues podría decirles por ahora, pues si tienen alguna duda, pues con mucho respondemos, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. Yo estaba aquí muy atenta y veo que varios también. Gracias por su atención a todos. Gracias, doctor. Yo tengo aquí un par de preguntas, pero les voy a dar la oportunidad a ustedes. ¿Alguien tiene alguna pregunta que se la quiera hacer al doctor? Vamos a ver. Sí, Miriam, te escuchamos. Puedes encender tu micrófono. Gracias, Roselia. Buenas noches a todos y Buenas noches. buenas noches, doctor. Mi pregunta es que muchos de los síntomas que pudimos ver, siento yo que son como conductas que podemos observar en cualquiera. ¿En qué momento se convierte ya en algo problemático o ya en una patología, digamos? Porque, por ejemplo, el hecho de no dormir bien, tal vez de tener sobrepeso, comer un poquito más. No sé si ya dejé compartir. Todavía no, doctor. Todavía vemos su pantalla. Perdón. ¿Ya? Ya, doctor. Gracias. Sí, perdón. ¿Me preguntaba? No hay pena. Yo le preguntaba que muchos de los síntomas que nos comentaba son como, Sí. como cosas muy comunes, digamos, que uno puede ver en sí mismo o en alguien cercano, pero ¿en qué momento se convierte ya en algo más serio, digamos? Okay. ¿O hay algún punto ahí en el que uno diga, aquí ya es algo más? Sí, ok, va. Mire, cuando esto raya en patología es cuando ya toca algo que se llama disfuncionalidad. La disfuncionalidad nosotros la podemos medir en algo que se llama solfa, así como la música. Solfa es algo que se refiere a social, laboral, familiar y alineo y autocuidado. Social, por ejemplo, si yo ya no puedo disfrutar de la sociedad, yo ya soy un peligro para la sociedad, yo ya no puedo involucrarme en la sociedad social. Laboral, pues ya no puedo involucrarme en lo laboral, ¿verdad? Yo ya tengo problemas en lo laboral, no puedo asistir a mis actividades laborales. Familiar, pues ya no me puedo involucrar en las actividades de mi familia, ya tengo problemas con mi pareja, con mis hijos, ¿verdad? Y al línea de autocuidado yo ya no puedo cuidar de mí mismo, ¿verdad? Ya pues interfiere con mis actividades de rutina diaria, ¿verdad? Entonces yo ya me vuelvo disfuncional, ¿verdad? Yo ya no puedo funcionar con mi vida diaria, ¿verdad? Entonces eso se refiere a algo que se llama, yo ya no soy funcional, ya no puedo funcionar.
Muchas gracias, doctor, me quedó claro. Gracias, Miriam, por tu pregunta y gracias al doctor. Milton, puedes hacer tu pregunta, puedes activar tu micrófono. Sí, saludos. Buenas noches a todos. Me disculpan si tengo algún problema técnico. Hoy la internet no me ha cooperado mucho. Pero mi pregunta es sencilla. Doctor, antes que todo, gracias por la presentación. Pero quería saber si a la mano también tenía alguna información de cómo esta situación impactaría el desempeño de un intérprete o traductor, ya que, ¿verdad? Entiendo que también cuando utilizamos o trabajamos con el lenguaje, el idioma, eso requiere de ciertas áreas o lóbulos del cerebro, y entonces me preguntaba acerca del impacto que tendría el estrés crónico sobre ese tipo de función. Gracias. ¿El estrés crónico sobre cuál tipo de función? Sobre las funciones a nivel cognitivo que tendríamos que ejercer a la hora de interpretar o traducir, en fin, lo que hacemos para nuestro trabajo. No, no creo que tenga algún tipo de alteración sobre algún tipo de función, ¿verdad? Yo creo que las funciones, por ejemplo, en los traductores, por ejemplo, actualmente es casi que un lenguaje universal, ¿verdad? Creo que te entendí la pregunta, ¿verdad? Pero en las funciones ejecutivas ya se maneja un lenguaje muy universal, ¿verdad? Por ejemplo, en los test que ves este tipo de test para ver funciones ejecutivas y todo, casi que se maneja un mismo lenguaje. O cuando hay traducciones y todo esto, internacionalmente, pues manejamos casi que un mismo idioma en todo esto, ¿verdad? O lo puedes interpretar desde un mismo país o algo así, ¿verdad? Creo que no hay ningún problema. Gracias, doctor, muy amable. Ahora, lo que le quiero preguntar es sobre, usted habló acerca de las consecuencias de no mantenernos como estables, digamos, en un centro. Y en el caso, a mí me hace pensar en la culpa. ¿Cómo podría ser la culpa un indicador de que estamos sintiendo depresión o ansiedad? Porque pues culturalmente yo puedo hablar de mi Sí. entorno como que uno maneja mucha culpa. Nos enseñan desde chiquitos de que si algo Sí. pasa es tu culpa. ¿Cómo podemos ver eso, doctor? De hecho, el mal manejo de la culpa culturalmente a nosotros nos lo han enseñado, ¿verdad? Y tenemos que romper estigmas, ¿verdad? Muchas veces nos han enseñado, al menos pues en nuestra cultura religiosa, ¿verdad? Nuestra cultura pues es un poquito más latinoamericana, religiosa, nos han enseñado a manejar la culpa de una manera pues un poquito menos, pues, no es que sea correcta o no correcta, sino tal vez un poquito involutiva, ¿verdad? Que tenemos que romper un poquito más de estos estigmas, ¿verdad? Porque no nos llevan a manejarla de una manera tan adecuada. Entonces, hay fenómenos, ¿verdad? Uno de los fenómenos que un autor, Ismael Vallejo, le llama la culpa persecutoria. Y la culpa persecutoria nos habla de este fenómeno que es una sensación, por ejemplo, de que a donde yo vaya, me persigue. Me voy a la sala y me persigue, me voy a un lugar y siento ese pensamiento que me persigue, me persigue, me persigue. Y no, es ese pensamiento que agarro la idea, la tiro a la basura y se me vuelve a meter. Y ese pensamiento, ¿verdad? Por ejemplo, incluso nos lo enseñan en la religión, ¿verdad? Por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa, ¿verdad? Y no nos perdonamos ese tipo de cuestiones. Entonces, son estigmas que nos han enseñado, cuestiones que nos han enseñado, transmitido de generación en generación. Y no es que sean correctas, tal vez nos han enseñado mal. ¿Y hasta cuándo nos vamos a transmitir de generación en generación esto? Entonces, puede que no sea la mejor manera, que nos hayan educado, pero en estos momentos, pues, podemos a la próxima generación educar o transmitir de una mejor manera, porque son cuestiones que pueden llevar en algún tipo de condenas que no pueden evolucionar de mejor manera a la sociedad, ¿verdad? O a nuestra
nuestra nueva generación. Y sí, hay ciertas tipo de condenas en ese tipo de actuales, ¿verdad? Entonces, pues en cierto tipo de pensar, sí, en patologías, por ejemplo, pueden estigmatizar y complicar un poquito más al paciente, ¿verdad? Por ejemplo, en temas un poquito más, en temas, por ejemplo, en la depresión y en la ansiedad, que no dejan evolucionar de la mejor manera al paciente, ¿verdad? Entonces, podríamos manejar un poquito más mejor culturalmente al paciente, enseñándole un poquito más estrategias para resolver eso. Socialmente, Gracias, ¿verdad? doctor. Sí, gracias, doctor. Sí, yo estaba pensando justo en eso porque hace muchos años una mamá del colegio dijo que a su hija ella no le enseñaba la culpa, como que todo lo que pasa, digamos, algo del colegio, se le perdió la lonchera, algo así, como que tu culpa, sino como hacerlo, resolvámoslo, ¿verdad? Y a mí eso me resonó mucho de ver las cosas de una perspectiva sin tanta carga emocional, porque hasta cierto grado, pues sí, uno a veces sin que le diga a alguien, uno sabe que tuvo la culpa de algo y lo va a mejorar, ¿verdad? Pero me quedó No, y muchas veces nosotros, porque así lo aprendimos, así lo transmitimos, pero puede que no sea la mejor herramienta, ¿verdad? claro. Gracias, doctor. Ahora, yo le quiero preguntar algo. Mire, yo soy, desde luego que lo contacté a usted y les quiero contar un poco para que sepan, el doctor muy amablemente, yo vi su perfil en Instagram y le escribí, le mandé un correo y él se comunicó conmigo y aceptó la invitación al café. La venimos planeando como desde noviembre del año pasado. Y entonces, le quería preguntar, yo soy pro de atenderse este tipo de situaciones, ya sea algún trastorno emocional, mental, que no es nada vergonzoso, enfermarse no es culpa de uno en estos casos, ¿verdad? Y yo soy pro de terapia y todas esas cosas. Y también sabemos, como que todos sabemos o hemos escuchado del peligro de autorrecetarse. ¿Nos puede usted explicar un poquito, doctor, cuál es el riesgo de que uno agarre y digamos siento ansiedad o depresión y me voy a autorrecetar? ¿Qué peligros habría en ese caso, doctor? Pues mire, fíjese que, bueno, al menos en Guatemala, ¿verdad? Hay medicamentos de prescripción libre y es bien peligroso. Por ejemplo, los medicamentos, más que todos los antidepresivos, el mayor riesgo de la prescripción libre de los antidepresivos, cada vez hemos visto, o cada vez se ha visto más, el riesgo de una enfermedad que se llama trastorno afectivo bipolar. No sé si lo han escuchado por ahí. En el trastorno afectivo bipolar, uno de las clasificaciones dice el trastorno afectivo bipolar tipo 3. Y el tipo 3, el tipo 3 y medio. Uno de estos es que el tipo 3, por ejemplo, es el virajeamanía. Hemos visto, pues, de hecho, yo me tocó verlos cuando yo estaba estudiando, personas que nunca habían tomado antidepresivo, de repente lo toman, y uno de los principales es el virajeamanía, tirarse hacia un estado que se llama mánico, por haber tomado por primera vez antidepresivos sin haber estudiado al paciente y de haber debutado manía. Otros son los medicamentos que pueden, como las benzodiazepinas, que pueden tener adicción, ¿verdad? Uno de mis maestros, muy querido, me decía que nunca tomar un medicamento a ciegas, sin saber antes cómo, resolver el medicamento. Dijo, decía, nunca prescribas un medicamento si no sabes antes cómo restaurar el medicamento que estás dando. Esos eran uno de los principios, ¿verdad? Los riesgos de los medicamentos siempre es que todo medicamento tiene efectos colaterales. Eso hay que saberlo. Entonces, nunca hay que prescribir un medicamento si uno no sabe los efectos y nunca prescribir un medicamento solo porque alguien le cayó bien, ¿verdad? Esa es pues, todo medicamento va a tener efectos colaterales. Antes de prescribir un medicamento hay que hacer un historial clínico, saber las indicaciones, las contraindicaciones. Todos los medicamentos psiquiátricos afectan al sistema nervioso central de forma directa, ¿verdad? Pues indirecta. Las benzodiazepinas crean resistencia, tolerancia y dependencia. Los antidepresivos, pues, tienen sus indicaciones, sus contraindicaciones.
hay riesgos como todos ellos. Y primero, no hacer daño es uno de los principales reglas de la medicina. Entonces, sí les diría pues que no es nada buena idea automedicarse solo pues porque lo leí en internet, en Google, ¿verdad? Siempre hay que hacer pues una evaluación antes, ¿verdad? Para psiquiatría pues uno primero tiene que ser médico, después psiquiatra, pues siempre hay que tener una evaluación pues antes de todo esto. Entonces sí, pues obviamente pues sí habría que consultar antes de tomar un medicamento, solo porque a alguien le cayó bien, ¿verdad? Otra cosa también, ¿verdad? Es que hay criterios mayores y menores para poder prescribir cualquier tipo de medicamento, ¿verdad? Entonces, aunque hay medicamentos de venta libre, en muchos de los países debería ser correcto, en todos los países, que los medicamentos deben de prescribirse con receta médica, ¿verdad? Que en algunos países no piden receta médica, es porque no la piden, pero debería de exigirse, ¿verdad? Gracias, doctor. Y qué bueno escuchar de la opinión de un experto que nos aclare sobre esto, ¿verdad? No quisiéramos poner en riesgo nuestra salud, solo por lo típico, ¿verdad? ¿Qué tomaste tú y te cayó bien? ¿Qué me recomiendas? Aquí hay dos colegas con preguntas. Vamos primero con Nancy y luego con Jennifer. Pueden activar su micrófono. Primero Nancy, gracias. Hola, buenas noches. Solo, bueno, con una pregunta, no sé, yo no hago tanta interpretación como los colegas aquí, pero la interpretación es un trabajo en vivo, digamos, es como entrar en escena y hay personas escuchando al intérprete. Entonces, puede llegar el momento en que a pesar de toda la preparación que tiene previa al intérprete, el orador probablemente esté hablando muy rápido o introduzca un tema para el que el intérprete no se preparó y puede haber un grado de nerviosismo y más cuando uno es nuevito y pues se topa con estos problemas, ¿verdad? ¿Cuál puede ser una técnica para dominar el miedo, o podríamos incluso llamarlo pánico escénico, pues para hacer un buen trabajo y no perjudicar la interpretación, ¿verdad? Esa sería la pregunta. Te soy honesto, de interpretación yo no sé mucho. No, le digo digamos, para dominar el nerviosismo de hacer un trabajo en vivo, Sí. ¿verdad? Okay. Un trabajo en tiempo real, doctor. Es que, Uh-huh. solo un paréntesis, cuando nosotros decimos interpretación nos estamos refiriendo a una traducción oral en tiempo real, ¿verdad? Entonces, a veces sí, siempre hay nervios, pero yo creo que la pregunta de Nancy es cómo controlar los nervios en tiempo real, cuando estamos bajo mucha presión, Nancy. ¿Esa es tu pregunta? Sí, correcto. Ok. Fíjate que hay varias terapias para interpretar, por ejemplo, los nervios y la ansiedad, ¿verdad? Cuando se hablan como que de estas, una de las terapias que, por ejemplo, en psicología se han visto y que son muy, muy buenas, es una que se llama la terapia de exposición, ¿verdad? Y es exponerte frecuentemente, ¿verdad?, al tema que te causa ansiedad. Entonces, las terapias de exposición es exponerte gradualmente, ¿verdad?, al tema que te ha causado, ¿verdad? Por ejemplo, obviamente, pues no es tu caso, ¿verdad? Pero en un caso, una niña, ¿verdad? Que, bueno, pues ya no está niña, ella tenía 12 años y en un caso, tenía 6 años cuando un perro, en países muy frecuentes que haya perros sin cuidado, la atacó. Y ella tenía pues mucho pánico a los perros. Posteriormente ella empieza pues ella tenía fobia, pánico a los perros. Entonces la terapia de exposición de ella fue acercarse poco a poco, primero pues con un perro, pensar en la situación del perro, llamar a la situación del perro y empezarse a exponer, ¿verdad? Pensar en el perro, primero tocar un perro peluche, posteriormente tocar un perro real, ¿verdad? Pues uno lo piensa fácil, ¿verdad? Pero ella sí le tenía miedo y pánico a los perros, ¿verdad?
y posteriormente empezar a exponer, ¿verdad? Hasta desensibilizarse al miedo. Entonces, es la terapia exposición posteriormente. Entonces, exponerte poquito a poco a lo que te cause miedo, hasta dominarlo y sensibilizarte. Podría ser exponerte poquito a poco a un público, ¿verdad? Pues menos como que te cause menos miedo, ¿verdad? Y dominarlo posteriormente, ¿verdad? Esas se llaman las terapias de exposición, ¿sí? Obviamente, pues, con tu grado de dificultad no tan grande, hasta posteriormente exponerte a hacerlo en un grupo, ¿verdad? Y exponerte hasta sentir cada vez más grados de dificultad. Y Sí. posteriormente exponerte a un grupo un poquito más difícil y con un grado de dificultad un poquito mayor, ¿verdad? Pero el chiste es exponerte un poquito al miedo, ¿verdad? Con grados de dificultad cada vez mayor. Ok. O sea, el sentido es un poquito el mismo, ¿verdad? Hasta exponerte un poquito más al mismo. Obviamente, el miedo es el mismo, ¿verdad? Es el ridículo, el fallar, el evidenciarte, ¿verdad? Solo que con un grado cada vez mayor, ¿verdad? Hasta exponerte al mismo miedo, ¿verdad? Gracias, doctor. Fíjese que es cierto, es algo que tenemos temor, tanto los traductores como los intérpretes, que nos digan que lo que hicimos no estuvo bien, ¿verdad? Y es como a veces como muy obvio porque tenemos un contacto directo con el cliente. En el aspecto, por ejemplo, de lo que le mencionaba Nancy, la traducción oral en tiempo real, es que puede que alguien diga, yo no le entiendo al intérprete y cámbienla, ¿verdad? Entonces, ese es un temor que todos hemos sentido en algún momento y a veces no es cuestión de nosotros. Puede ser que, como dijo ella, al orador no se le escucha, la persona hable muy rápido, tiene un acento que nos cuesta entender, pero al final lo que usted dice tiene mucha lógica. Yo le puedo decir que en esto uno no se le van los temores y los nervios, lo que pasa es que uno los aprende a controlar si no nos siguiera, ¿verdad? Muchas gracias de verdad por explicarnos sobre esta ¿No? terapia de exposición. Y el tocar el miedo, por ejemplo, es algo que a uno nunca se lo enseñan. A uno nunca le enseñan a tocar la frustración con los dedos, a tocar el miedo, ¿verdad? Eso nunca se lo enseñan a uno. Pero, o sea, uno le enseñaron a aprenderse los ríos y los lagos de memoria en el colegio, pero nunca le enseñaron a tocar la frustración, a sentir el ridículo. Eso nunca le enseñaron a uno, o sea, pero uno tiene que, tarde o temprano, sentir la frustración, o sea, sentir, eso se llama, es la exposición. A uno nunca le gusta sentir sin evidencia, a uno nunca le gusta sentir eso, o sea, pero es parte de la vida, ¿verdad? Y tarde o temprano lo vamos a tener que sentir, ¿verdad? Y es mejor sentirlo y exponerse potencialmente, ¿verdad? Entonces, hasta que lo empecemos a dominar, ¿verdad? Claro, gracias, doctor. Ahora vamos con Jennifer. Bienvenida a tu primer café bien platicado. Gracias y es un gusto estar acá. Soy Jennifer Santiago y soy de Los Ángeles, California. Un par de cositas. Regresando a lo que estábamos hablando hace como 2 preguntas cuando se tocó el tema de los medicamentos psiquiátricos, y una cosa que me he dado cuenta es la importancia de siempre estar en comunicación. En mi caso con mi psiquiatra, y también mi esposo tiene su psiquiatra, y antes de hacer algún cambio, la importancia, hay que comunicar con el médico, porque, por ejemplo, hay ciertos medicamentos, por ejemplo, el Effexor es un antidepresivo que si uno si lo para de repente, hay efectos muy fuertes. Entonces uno no sabe qué podría ocurrir si uno para por su propia cuenta de tomar algo. Eso solo es algo que me vino a la mente. En mi caso, cuando tenía 20 años, fui diagnosticada con trastorno bipolar, y en el momento pensé que, wow, ¿cómo eso va a afectar mi vida? Pero gracias a Dios ha sido muy posible vivir una vida plena y estar mayormente muy bien con el medicamento, con la terapia, con el autocuidado y todo. Algo que quizás un par de cositas. Una pregunta es que ayer estaba interpretando precisamente para una conferencia para
una organización que trabaja en el área de la salud mental con apoyo entre pares, y era muy bonito ver cómo eso ayudaba a otras personas que están comenzando su trayectoria de personal de recuperación. Y una cosa que estaban mencionando es que hay, para la comunidad inmigrante aquí en Estados Unidos, muchos piensan que la psicología o la psiquiatría es solo como algo del mundo norteamericano y no de los países de uno. Y ¿cómo podría yo o cómo podríamos romper esa idea y ayudar a personas? Por ejemplo, pienso en mi esposo, él tiene batalla en contra de la depresión crónica, irritable, tiene traumas infantiles, y a veces se cansa y dice, no, la terapia no funciona para nada. Mi papá, mi mamá, sus familias, las dos eran enojonas y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, y él ha estado en tratamiento desde el 2003 con medicamentos y probando muchas terapias, y todavía, en mi caso, como que yo he estado muy bien, mayormente con un par de episodios fuertes donde tuve que ser internada, pero el resto del tiempo muy bien. Pero en el caso de él es como algo muy crónico. Entonces, yo tengo que encargarme de cuidarme a mí, pero quisiera saber cómo abordar esa área de cuando se dice, no, solo es la cultura norteamericana y ustedes con las ideas de crianza de Estados Unidos son diferentes. Y no sé, quizás las cosas han cambiado en Guatemala desde que él vino para acá en el 90, ¿verdad? Pero a ver si tiene algún consejo. Fíjate que lastimosamente en Latinoamérica, salud mental siempre ha tenido un segundo plano, ¿verdad? Y siempre ha sido visto como incluso es hasta peyorativo, ¿verdad? Porque ser enfermo mental es hasta visto como un insulto. Y es una necesidad clara, pero por decírtelo, en Guatemala solo hay un Hospital Nacional de Salud Mental. Es una necesidad clara, pero es un acceso limitado y es un lujo. Pero pues, el acceso es muy poco. Cada vez hay más acceso, pero pues, la demanda es creciente. Pero pues, es luchar de todos los días, ¿verdad? Para desmitificarlo y para romper el estigma. Y eso es una lucha diaria. Créeme, a mí me cuestionan mucho incluso los mismos médicos, ¿verdad? Los mismos médicos pues te cuestionan, incluso médicos ya viejos, dicen que no creen en la psiquiatría, pero pues ¿cómo no vas a creer en la psiquiatría? Es como no creer solo porque no hay no puedes ver en el microscopio un esquizococo, pero pues no sí existe, o sea, no es como que no creas en Santa Claus, o sea, pero no vamos a dejar de hacer esto, ¿verdad? ¿Por qué no? Pues porque sí creemos crees en los pacientes que sí tratas y que ven resultado, pero pues no voy a dejar de trabajar en lo que hago, pues porque sí me gusta, pues hasta el momento que no me gusta ya no trabajo esto, pero realmente sí es una lucha constante para no hacer estigma, ¿verdad? Y para romper, pues, las barreras que se han creado, porque realmente sí hay mucho trabajo aún que hacer, pero sí, en algún momento, pues, espero yo, pues, que se ha visto como una necesidad, como ir al dentista, o como ir al pediatra, o como ir, como en Estados Unidos, ¿verdad? Que está visto, pero pues tengo pacientes, por ejemplo, que van conmigo y que están en la salita de espera y están con un capuchón y una gorra para que no lo reconozcan. Pero pues es complicado, pero pues posteriormente pues ya hay personas que lo ven como algo ordinario, ¿verdad?
y pues mientras tanto, pues tenemos que seguir viéndolo pues como dice Rosalia, ¿verdad? Como una necesidad básica, ¿verdad? Como una necesidad, como una necesidad y como un uso cotidiano, ¿verdad? Mientras tanto, pues ojalá que sigan habiendo políticas como algo que se llama el MH Gap, que es una descentralización de los recursos de salud mental para alcance de todas las personas. Estas son estrategias que tiene el Estado para ir descentralizando y volviendo la salud mental al alcance de todos. Pero... Disculpe, sí. ¿cómo se llama eso? MH Gap. H Gap. Gap, ok. Lastimosamente, esta estrategia es muy buena, pero no tiene mucho recurso. Entonces se queda un poquito corta, ¿verdad? Pero pues es algo que es de lo que se está trabajando y se está planeando, ¿verdad? Como sabrás, el Estado de Guatemala en salud pública pues está un poquito escaso de recursos, ¿verdad? Esas son las limitaciones que hay, pero es de lo que se está trabajando, ¿verdad? Gracias, doctor, y gracias, Jennifer, por haber sido tan sincera con este tema. Apreciamos mucho tu franqueza. Creo que es parte de que se normalice, como se usa ahora el término, ¿no? Yo siento, y lo que acabo de decir, enfermarse no es una vergüenza porque no lo causó uno. Si uno tiene traumas de la niñez, uno no los provocó, uno era un niño y una niña. No, Y incluso también, gracias. incluso también hay cargas genéticas que uno no pidió tener, pero las va a tener. Gracias, muchas gracias. Gracias, doctor, por responder las preguntas. Y entonces, yo les quiero pedir a los que están acá, si pueden activar su micrófono y le damos un aplauso al doctor en agradecimiento por su tiempo, por su experiencia, por la generosidad al explicarnos todo esto con detalle. ¿Listos? I don't know if you can hear it. Gracias. 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 Muchas gracias, doctor. Y si alguno de los que estamos aquí le quisiera hacer alguna consulta, contactarlo, ¿cómo podemos contactarlo, doctor? Pues me imagino que tienen mi correo o no sé si les queda ahí mi correo o... ¿Lo puedo poner aquí en el chat si me lo dicta? Sí, se lo dejo por allá, lo dejo en el chat. Perfecto. Si hay alguna red social donde lo podamos seguir, también, porque los que estamos aquí somos de redes sociales. Así es como nos conocimos, con la mayoría. Está bien. Ahí está el correo del doctor. Perdón, me falta ahí, lo puse mal. No se preocupe. Aquí le puso Jacqueline, que muchas gracias, muy interesante, buenas noches. Gracias, Jacqueline, por haberse unido, es un honor tenerla por acá. Siempre va a ser bienvenida en los cafés. Una última cosita, no se vayan quienes puedan poner su foto, perdón, encender su cámara para la foto. Se me lengua la traba. Si están de acuerdo, pueden encender su cámara y solo les garantizo que de Instagram no pasa. Entonces, tengo el usuario de Instagram por cualquier cosa. bueno. Yo la tengo usted, ¿va? Sí, doctor, ya lo puso aquí para que lo tengamos, si no, yo lo pongo después en la publicación porque voy a publicar una nota de agradecimiento. Entonces, ya están listos con su cámara y vamos a ver si nos acomodamos los pelitos, los colochos. Milton, ¿cómo dicen al pelo así en Puerto Rico? Pelo colocho decimos aquí, al pelo rizado. ¿Cómo le dicen en Puerto Rico? Diríamos algo así, que realmente no tenemos algo así tan único. O sea,
Hay una palabra que dice quizás también las greñas, algo bien extraño, Ah. pero implica lo mismo. Las greñas. Bueno, me voy a acomodar mis greñas. Entonces, a la de 3, sonrían o digan chis o digan café o lo que gusten o viernes. ¡Ay, ahí está ese muñeco! Tan lindo. A la de 3, 1, 2, 3. Otra. Ok. Muchas gracias por su tiempo, muy valioso, doctor. A los demás también por su viernes por la tarde acompañarnos. Y ahora, aunque, mire, les hago la aclaración que aunque siga grabando, yo voy a cortar la parte de la tertulia ahora que vamos a tener quienes se quieran quedar, porque no la puedo parar ahora, pero después voy a cortar esta parte para que podamos charlar tranquilos. Y entonces,